Bueno, arrancamos este tutorial dinámico de AppSheet explicando básicamente lo que necesitamos. Vamos a convertir una hoja de cálculo en una aplicación para nuestro celular o nuestro móvil. Recuerda que te voy a regalar esta aplicación de pedidos en PDF. Para conseguirla solo tienes que darle a me gusta y comentar en el vídeo de YouTube que quieres la aplicación. Y yo te compartiré el enlace con mucho gusto. Cuando hayas visto varios capítulos de mi curso, tú mismo serás capaz de hacer esta aplicación. Lo primero que tienes que hacer para empezar a crearla es irte a Google Chrome y escribir en tu navegador appsheet.com. Vamos a entrar en Sign In con nuestras credenciales de Google. Pinchamos ahí y entramos con nuestra cuenta, la que tengamos ahora mismo en el navegador. Si no, tendríamos que usar nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que hemos entrado en el editor, tendríamos que abrir también nuestro Google Drive. ¿Vale? Y vamos a crear aquí una nueva hoja de cálculo que es la que vamos a utilizar en nuestra aplicación. En este caso lo vamos a llamar como pedidos. La hoja de cálculo también la vamos a llamar pedidos. Y ahora simplemente nos iremos a extensiones, AppSheet, crear una aplicación. Y automáticamente la hoja de cálculo se pone en contacto con AppSheet y crea la aplicación. En principio hemos creado una aplicación sencilla donde solo vamos a registrar los pedidos. Simplemente registraríamos la información general del pedido. Una vez que hemos entrado aquí en el editor de AppSheet, simplemente nos tendríamos que ir a ver en la parte esta de aquí de Data, que es donde están las tablas, y tendremos que revisar que nos han entrado bien todos los campos que teníamos en la hoja de cálculo. En este caso, tendríamos que ver los tipos de campo que nos han puesto por defecto, que como ven nos ha puesto texto, texto, texto y número en el total. Normalmente hay que configurar los tipos de campo, que serían, en este caso, fecha, le vamos a poner como date, cliente, en este caso sería texto, pero después lo vamos a tener que relacionar con alguna tabla de clientes y en total le tendríamos que poner tipo price. Más adelante veremos todo lo que hay sobre estos tipos de datos y dónde podemos usar cada uno. Le damos a guardar. Siempre que creamos una aplicación tenemos que darle al botón guardar para que se registren los cambios que hemos hecho. En este caso hemos dicho que tenemos aquí las tablas, o la tabla en este caso que hemos creado con los diferentes campos, y luego tenemos las vistas. En las vistas vamos a tener realmente las ventanas que se ven realmente en la aplicación. Aquí ahora mismo solo tenemos la ventana pedidos con un menú que cuando pincho en el menú se me ve lo que tengo aquí en el menú pedido. Y como ven aquí en las views o en las vistas tenemos diferentes tipos de vistas. Serían las Primary Navigation, Menú Navigation y Reference Views. Las Primary Navigation son las que se van a colocar en la parte de debajo. Las Menú Navigation se van a colocar en esta parte de aquí. Es decir, si yo esta de pedido le digo que esté en menú, aquí en esta parte de Position, pues ya no me aparecerá aquí debajo, sino me aparece aquí en el menú. Y si yo le digo que sea de tipo ref, aquí en Position siempre, pues ya no me va a aparecer en ningún sitio. Esto normalmente se hace cuando queremos crear un botón y cuando pinches en ese botón te vaya a la vista, pero normalmente si la ponemos como first, next, middle, later o last, pues se nos van a colocar en la parte de abajo. Si la ponemos como menú, se nos van a colocar aquí y si la ponemos como ref, no van a aparecer, a no ser que nosotros las llamemos con alguna acción. Y también es importante saber que la aplicación está en inglés. No es conveniente hacer la traducción por medio del traductor de Google Chrome porque hay iconos que desaparecen y hay nombres que cambian.
Es verdad que yo recomiendo utilizar la aplicación en inglés y acostumbrarse a los menús y aprenderse los menús en inglés, pero también hay extensiones de Chrome que te permiten traducirla, pero yo prefiero trabajarla en inglés y utilizarla así. Si te ha gustado este tutorial, estate atento porque voy a empezar a hacer pequeños tutoriales de este tipo y vas a poder aprender mucho y además van a haber muchas sorpresas como regalo de aplicaciones y otras muchas cosas.